Hola gente, el día de hoy vamos a realizar un ejercicio del circuito de un solo lazo y el circuito nos pide calcular la potencia en cada elemento. Lo primero que vamos a hacer es asignar la corriente en el sentido de las manecillas del reloj. Ahora vamos a realizar una ley de voltaje de Kirchhoff y empezaremos por la fuente de 40 voltios. Nos damos cuenta que la corriente está entrando por el negativo, menos 40 más V1 más V2 más V3 menos esta fuente dependiente de voltaje que es 2V3 más V2 más 4V1 menos V2 y todo esto igual a 0. Ahora este 40 nos lo vamos a llevar al otro lado de la igualdad y vamos a romper el paréntesis y nos quedaría V1 más V2 más V3, vamos a romper este paréntesis, menos 2V3 menos V2 más 4V1 menos V2 igual a 40. Vamos a sumar términos semejantes y la ecuación nos queda 5V1 menos V2 menos V3 igual a 40. Recordemos que voltaje es igual a corriente que multiplica resistencia. Entonces vamos a reemplazar esto en nuestra ecuación. Tendríamos 5 por V1. ¿Qué sería V1? Esta corriente I multiplicada por estos 5 ohmios. Entonces sería 5 por 5I menos V2. ¿Qué es V2? Esta corriente I por esta resistencia de 25 ohmios. Menos 25I menos V3. V3 sería 20I. Y todo esto igual a 40. Hacemos esta multiplicación, 5 por 5 nos da 25i menos 25i menos 20i igual a 40. 25 menos 25 es 0, nos quedaría menos 20i igual a 40. Despejamos esta i y nos queda que esta corriente es igual a 40 sobre menos 20 y esto es igual a menos 2 amperios. Ya conocemos la corriente, entonces vamos a empezar a hallar la potencia en nuestra fuente de 40 voltios. Entonces potencia en 40 voltios sería igual a voltaje que multiplica corriente. En este caso la corriente está entrando por el negativo, entonces sería menos 40 que es el voltaje que multiplica a la corriente que tenemos que son menos 2 amperios. Y esto es igual a 80 watts. Ahora vamos a hallar la potencia en el resistor de 5 ohmios. En este resistor la vamos a hallar corriente cuadrado multiplicada por la resistencia. Tenemos que la corriente vale menos 2 amperios, que la vamos a elevar al cuadrado, por la resistencia que son 5 ohmios. Y esto es igual a 20 watts. Ahora vamos a hallar la potencia en la resistencia de 25 ohmios. La vamos a hallar con la misma fórmula anterior, que es corriente al cuadrado por resistencia, será igual a menos 2 al cuadrado que multiplica a 25 y esto es igual a 100 watts. Ahora hallamos la potencia en el resistor de 20 ohmios. La hallaremos de la misma manera, corriente cuadrada por resistencia, menos 2 al cuadrado que es la corriente por 20 ohmios que es la resistencia y esto nos da 80 watts. Ahora vamos a hallar la potencia en esta fuente de voltaje dependiente y esta potencia la vamos a hallar, que la vamos a llamar potencia 4, la vamos a hallar voltaje por corriente. Ya sabemos la corriente que pasa por esta fuente, pero no sabemos el voltaje, pero nos damos cuenta que el voltaje lo hallamos como 2V3 más V2. Vamos a hallar V3 por aparte. V3 sería igual menos 2 amperios que multiplica a la resistencia, que son 20, y esto es igual a menos 40 voltios. Ahora vamos a hallar V2, que sería igual a menos 2 amperios que multiplica a la resistencia, que en este caso son 25 ohmios, y esto nos da menos 50 voltios. Por último hallaríamos este voltaje V4, que es este de la fuente dependiente. V4 sería igual a 2 que multiplica V3,
que ya lo hallamos, que es menos 40, más B2, pero en este caso B2 es negativo, entonces vamos a colocar de una vez menos 50, y este voltaje es igual a menos 130 voltios. Ahora sí procedemos a hallar nuestra potencia 4. Tenemos nuestro voltaje que está entrando por el negativo y lo vamos a multiplicar por el valor del voltaje, que son menos 130 voltios, y a su vez lo vamos a multiplicar por la corriente, que son menos 2 amperios, y esto nos da menos 260 watts. Por último vamos a hallar la potencia 5. La potencia 5 se halla igual voltaje por corriente. Entonces a este voltaje lo vamos a llamar V5, el de esta fuente, y nos damos cuenta que esto es igual a 4V1 menos V2. Ya tenemos el voltaje 2, entonces vamos a hallar el voltaje V1. El voltaje V1 sería la corriente que está entrando por el positivo, pero su magnitud es negativa, entonces menos 2 amperios, que multiplica a esta resistencia. ¿Cuánto es la resistencia? 5 ohmios. Menos 2 por 5 nos daría menos 10 voltios. Entonces ahora ya podemos hallar este voltaje V5. V5 sería igual a 4 que multiplica a V1. ¿Y cuánto es V1? Menos 10 voltios. Menos V2. ¿Pero cuánto es V2? Menos 50 voltios. Haciendo esta operación, V5 es igual a 10 voltios. Ahora sí podemos hallar la potencia en esta fuente dependiente de voltaje. Entonces tenemos que la potencia 5 es igual a voltaje por corriente. ¿Qué voltaje? Este V5 que ya hallamos, que es 4V1 menos V2, que son 10 voltios, que va a multiplicar a esa corriente. ¿Y cuánto es la corriente? Menos 2 amperios. Entonces P5 es igual a menos 20 watts. Gracias por ver este video. Dale like, comenta, comparte y suscríbete.